Hello, my friends. How are you today? I hope you are doing very well. Welcome to this new English class. En esta clase te mostraré una de las diferencias más importantes entre past simple and present perfect. Así es que comencemos. Seguramente has oído hablar acerca del pasado simple, que es para decir cosas que han ocurrido en el pasado. Pero también tenemos el present perfect y también nos sirve para escribir cosas que han sucedido antes. Entonces, ¿cuál deberíamos usar? Bueno, hoy vamos a ver una de las grandes diferencias. Bien, en realidad no es muy complicado saber cuándo usar una o la otra. Pero primero veamos diferencias muy marcadas entre estas dos estructuras. Aunque ambas son para el pasado, hay diferencias. Por ejemplo, vamos a empezar con la más obvia, la estructura. Bueno, para conformar una oración en pasado simple simplemente usamos la persona, luego el verbo en pasado y luego el complemento y preferentemente una expresión de tiempo, como en la oración I worked a lot yesterday. ¿O qué tal esta? I visited my family last vacation. Así es que tenemos la persona, el verbo en pasado y, bueno, nuestro complemento junto con nuestra expresión de tiempo. ¿No es así? Y bueno, cabe mencionar que en la afirmación con el past simple tenemos que cambiar ese verbo. Por ejemplo, si yo quisiera decir en presente sería I visit my family. Bueno, en pasado sería I visited my family. El verbo debe de cambiar. O por ejemplo, si yo quiero decir ayer comí sopa, bueno, bien pudiera yo decir algo como esto. I ate soup yesterday. Ok, y bueno, como puedes ver, el verbo siempre va a estar cambiando en la afirmación. ¿Y qué es de la negación? Bueno, para negar uso siempre el auxiliar con su negación did not, o sea, didn't. Así es que para decir que yo no comí, simplemente digo I didn't eat. O para decir yo no caminé, digo simplemente I didn't walk. Pero si te das cuenta, el verbo nunca cambia. Sí, el verbo se mantiene en su forma base, en forma original, ¿de acuerdo? ¿Y qué hay de las preguntas? Sí, el verbo otra vez no cambia. Observa esta. Did you study hard last night? Did you study hard last night? Como puedes ver en la pregunta, al usar did al inicio, usamos did al inicio y podemos observar que el verbo no cambia. Básicamente el did hace el trabajo de cambiar el verbo. ¿Ok? Y bueno, ¿qué hay del presente perfecto? Bueno, en el presente perfecto usamos la forma 3 del verbo. ¿Cómo es esto? Sí, una palabra tiene varias formas. Sí, por ejemplo, las principales. Digamos que son 3. Present, past, past participle. Presente, pasado y pasado participio. Digamos en el verbo comer. Eat. En pasado sería ate. Y en participio sería eaten. O el verbo llorar. En presente sería cry. En pasado sería cried. Y en presente perfecto, bueno, pasado participio sería cried. Es un verbo regular, por lo tanto se dice igual que en pasado, pero estamos diciéndolo en pasado participio. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué decimos esto? En el caso del present perfect vamos a estar usando siempre la forma 3. ¿Y qué crees? El verbo cambia en todas las modalidades. Por ejemplo, voy a decir una afirmación. I have visited my family many times. I have visited my family many times. Ahí estoy diciendo que he visitado a mi familia muchas veces. ¿Notaste el verbo? I have visited. En la afirmación cambia. ¿Qué hay de la negación? Veamos el siguiente ejemplo. I haven't visited Madrid yet. I haven't visited Madrid yet. ¿O qué tal esta otra? I haven't worked in that company before. I haven't worked in that company before. Como puedes ver, aunque uso el haven't para hacer una negación, el verbo sigue cambiando. ¿Lo notaste? Muy bien. ¿Y qué hay de la pregunta? Have you ever visited Mexico City? Have you ever visited Mexico City? Como puedes ver, el verbo visit siguió teniendo un cambio en la pregunta. Entonces la afirmación sería I have visited. En la negación sería I haven't visited. Y en la pregunta sería Have you visited?
Así es que como puedes ver, la estructura cambia. En el caso del present perfect, sí tenemos que cambiar el verbo en todas las modalidades. ¿De acuerdo? Affirmative, negative of question. Muy bien. Correcto. Veamos otra diferencia. Ahora nos vamos a centrar en el uso. ¿Para qué ocuparía past simple o present perfect? Hablemos del past simple, pasado simple. Bueno, en realidad una de las diferencias más grandes de esta estructura con el presente perfecto es que el pasado simple lo usamos para describir eventos o experiencias que ocurrieron en un momento específico en el pasado. ¿Notaste? Momento específico. Y por eso notarás que al final de estas oraciones tú verás expresiones de tiempo como yesterday, last night, last week, last year, last month, the day before yesterday, and so on, y así por el estilo. Y en cambio, con el presente perfecto, no se mete uno en momentos específicos del pasado. No, más bien usamos el presente perfecto cuando queremos decir un evento o algo que te sucedió en un momento no específico en el tiempo. Por ejemplo, I have learned English. He aprendido inglés. Bueno, ahí no estoy diciendo cuándo sucedió, porque si quisiera decir un cuándo, estaría usando el pasado simple. Y por lo tanto, yo diría algo como esto. I learned English 15 years ago. I learned English 15 years ago. Como puedes ver, estoy usando el past simple porque el past simple es la que tiene que ver con fechas específicas en el pasado. Por eso dije hace 15 años. Hace 15 años es un momento específico en el pasado. ¿Ves qué sencillo? Pero ¿qué te parece si ponemos algunos ejemplos? Por ejemplo, me gustaría mencionarte oraciones en pasado simple. ¿Qué te parece esta? I visited my family last year. Visité a mi familia el año pasado. Al detectar tú la frase last year, entonces significa que estoy diciendo un when, un cuándo. Bueno, past simple se mete mucho con los cuándos. Pero ¿qué hay del presente perfecto? No, present perfect no tiene nada que ver con los tiempos, en qué momento ocurrieron. Es un momento no especificado. Por ejemplo, I have tried sushi before. He probado el sushi antes. ¿Cuándo? No lo sé. Quiero decir cuándo. Uso pasado simple. I tried sushi last year. ¿Notaste? Muy bien. Entonces, ¿qué palabras claves podemos escuchar para poder identificar al presente perfecto? Bueno, son palabras como time ago, already, so far, a lot of times, many times, in the past, before, yet, since, for. Son palabras que cuando las escuches o las leas, eso es present perfect. A diferencia del pasado simple que usas palabras como yesterday, last night, the day before yesterday, last vacation, last Monday, etc. ¿Ok? Muy bien, veamos un ejemplo. Si yo te digo la frase I went to the cinema last night, estoy usando el pasado simple y estoy usando una expresión de tiempo específico. Fui al cine anoche. I went to the cinema last night. Or I went to the movie theater last night. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo digo esto? I have visited my grandpa 3 times this year. I have visited my grandpa 3 times this year. Bueno, ahí estoy diciendo que he visitado a mi papá 3 veces en este año. No dije el cuándo, solamente dije que ha ocurrido. En pocas palabras, el pasado simple se enfoca en el momento preciso en que ocurre algo y el presente perfecto se enfoca en que ha ocurrido algo. Pregunta, ¿podemos usar esas estructuras ambas en una misma línea de conversación? La respuesta es sí, sí se puede. Observa el siguiente ejemplo. Imagina que alguien me pregunta esto. Have you ever ridden a roller coaster? Have you ever ridden a roller coaster? ¿Alguna vez te has subido a una montaña rusa? Bueno, la pregunta está en presente perfecto. Alright? So, I would say, yo diría esto. Yes, I have. Yes, I have. Respondo con presente perfecto. Pero ahora quiero decir cuándo pasó. Dado que no puedo usar presente perfecto porque esa estructura no se centra en el cuándo, entonces, ¿qué debo hacer?
Bueno, usaría el past simple porque esa sí se centra en el tiempo específico. Entonces contestaría algo como esto. Yes, I have. I rode one last vacation. Sí, yo me he subido antes. Me subí a una las vacaciones pasadas. ¿Notaste? Ahora imagina que yo te pregunto o que tú me preguntas a mí. Hey, have you ever tried sushi? Have you ever tried sushi? Y yo digo algo como esto, yes I have. O sea que sí lo he hecho, sí he probado el sushi. Y entonces quiero decir cuándo lo hice. Oh, I tried sushi 2 years ago. I tried sushi 2 years ago. ¿Notaste? Qué fácil es. Simplemente debo recordar cuándo usar una o cuándo usar la otra. Y para que no te confundas, recuerda, present perfect no se centra en el cuándo, sino en el hecho de que ha pasado. Past simple se centra en el momento en que pasó. Por eso es importante que lo utilicemos correctamente, porque de esa forma podemos expresar lo que nos ha sucedido de una forma más rica. ¿De acuerdo? Y usa el pasado simple para decir más información. Si tú quieres decirle a tus amigos cuándo ocurrió esa experiencia que tú tuviste o que tú has tenido. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que te haya quedado claro y si no, no te preocupes, puedes regresar este video varias veces o bien dejar tu comentario y yo responderé a la brevedad posible. Alright? Thank you very much. That's all for today, my friends. Bye.